Pastor Emir. Muy bien. Muchas gracias, Fernanda. Me toca presentar a Carl, ¿no? Eso, fantástico. Voy corriendo a mi WhatsApp. Tararata. Mientras tanto pueden cantar en sus lugares donde estén. Que tengo la biografía por aquí de Carl. Denme un minuto. Ahí está. Estoy a un minuto. Denme un minuto. Aquí la tengo, la mini biografía. Muchas gracias por esperarme. Nació Carl Michael, más conocido como O. Carl. Nació en Puerto Varas el 27 de agosto de 1992. Vivió hasta los 18 años en Puerto Montt. Su primer intento de carrera fue arquitectura en la Universidad de Chile entre el 2012 y el 2015. Estudió licenciatura en Historia en la PUC también. El año 2016 participó en el Congreso de Jóvenes en Brasil. El año 2017 entró a Teología en la Escuela Superior de Teología de San Leopoldo en Brasil. Y acaba de llegar directo desde Brasil, en donde realizó su práctica. Esa es la biografía pequeña de nuestro querido hermano, queridísimo hermano, futuro pastor también, Carl Michael, quien tiene hoy día la bendición del tema para compartir con nosotros. Muchas gracias, querido Carl. Gracias, Emir, ahí, por la mini biografía. Bueno, hoy día creo que la propuesta es un poco diferente que otros días. La idea es que sea algo más, claro, experiencial, yo poder contar un poco mi experiencia como joven dentro de la iglesia luterana, un poco sobre la pastoral juvenil, sobre el haber comenzar a estudiar teología, un poco que sea más una cosa experiencial, contarle un poco sobre mi vida y también quizá un espacio también de preguntas, un poco que podamos dialogar sobre estas cuestiones, mucho tiene que ver con el tema vocación, por eso el devocional también tenía que ver con eso. Y también sobre los diferentes caminos dentro del mundo de la fe. Entonces, va a ser algo tal vez en un momento un poco autorreferente tal vez, pero siempre abierto así en el sentido a compartir, a que también ustedes puedan hacer preguntas y también ustedes traer sus propias inquietudes, sus propias vivencias. Bueno, y como dijo el Emir, yo soy del sur, nací en Puerto Varas, pero criado en Puerto Montt. Y un poco contarles sobre mi vida de fe, cómo comenzó. La verdad, soy de una familia que no... bueno, mi papá de origen luterano, mi mamá católica, pero nunca fueron muy, digamos, participativos. Y cuando yo tenía como 8 años, 9 años alrededor, aproximadamente, comenzamos a participar en una iglesia más evangélica. Y yo crecí ahí hasta los 17 años, 18 años. Y ese espacio me marcó mucho en mi vida de fe. Conocer gente de otros entornos sociales que yo creo que por el colegio donde estudiaba y todo, tal vez no hubiera esa posibilidad. Entonces igual fue un espacio que igual me permitió conocer otros mundos. Pero al mismo tiempo también era un lugar, a pesar de esto, de una vida comunitaria muy fuerte, también tenía muchas cosas una visión muy literal, por ejemplo, de la Biblia. Había una visión muy cuadrada, digámoslo así, de la moral, de cómo comportarse, muchas cosas así, no sé, que no podías fumar, no podías hacer esto otro. Entonces, muy restrictivo en ese aspecto. Y ahí yo me fui para Santiago a estudiar. Como dijo el Emir, yo entré a estudiar arquitectura primero, duré 2 meses solamente. Tal vez a muchos les puede pasar que cuando están en la época del colegio, me imagino, al final uno está muy perdido. Muchas veces no sabes para dónde va la micro, digámoslo así. Y entré a arquitectura, y bueno, no me gustó. Eso fue el 2011, y después entré a historia al siguiente año. Y
terminé la carrera y me gustaba mucho. Y en ese tiempo de estudio también sentía un poco la necesidad de encontrar un lugar donde pudiera vivir mi fe y vivir comunidad acá en Santiago. Y en verdad fue como muy coincidencia, puede decirse, tal vez no tanto, eh, que empecé como a googlear, así, a iglesia luterana, igual porque mi familia paterna tenía algún antecedente luterano, entonces dije, ya, voy a intentar con esta iglesia. Y fui muy así, googlear, ver dónde quedaba más o menos cerca de donde vivía, y fui para allá y me gustó mucho. Sobre todo el tema del mensaje, creo que como, me acuerdo de la prédica, que justo estaba el pastor Siegfried predicando, y me gustó mucho, y creo que lo encontré muy real como a la iglesia luterana en ese momento, mucho más conectada con la realidad, con lo que estaba pasando, con sí, con lo que uno pensaba un poco, estas cosas esta carga que traía como de lo moral que les dije, vi que no existía ese peso dentro de la iglesia luterana, y eso me hizo igual sentir mucho más cómodo, y me quedé ahí hasta el día de hoy. Y ahí comencé a participar bastante con los jóvenes. Me acuerdo del estudio bíblico, estaba la Rachel, no sé si se acuerdan de ella, Eduardo Shell, bueno, ya otra generación, sí. Eh, la Nicole Schlack, sí, otra, ya, otra época. Pero fue un grupo muy, muy bonito, me acuerdo, que les tengo mucho cariño a ellos. Y bueno, hasta el día de hoy mantenemos igual amistad. Y fue ahí que comencé a participar en los campamentos, ir a Puerto Funk, y al tiro me mandaron, me acuerdo, el primer verano como a ser colaborador, y yo así, no, aquí tan rápido. Sí. Pero fue una experiencia muy, muy buena, y ahí comencé a participar en la pastoral. Ahí la pastoral se creó, me acuerdo, como formalmente, con estatuto y todo. Y me acuerdo que ahí, eso fue, de la foto que les estoy mostrando ahí, el año 2016, se hizo un evento en Brasil que reunía a muchos jóvenes, alrededor de 1.500 jóvenes. Es un congreso que hacen cada 2 años, pero al mismo tiempo la Federación Luterana Mundial, que es la federación que acoge, como su nombre lo dice, a nivel mundial, a las iglesias luteranas. Entonces están las iglesias, hasta la de Chile, la IL, está la IELCH, la iglesia de Argentina, de Brasil, de Australia, de Sudáfrica, de Europa, de muchos lugares. Y reúne, creo si no me equivoco, 80 millones de personas. Y esta federación organizó también para este evento, quisiéramos previamente a este gran evento, el Congreso de 1.500 personas, un evento más pequeño entre los latinoamericanos y también con algunos invitados de otros países, de Europa y de África, me acuerdo, y de Asia también. Y este fue mi primer evento que yo fui como internacional, y claro, muy emocionado. Me acuerdo que ahí fui con Fabio. Creo que la siguiente foto está... ¿se puede pasar a la siguiente imagen? Y bueno, fui con Fabio Bozzolo, y también había una chica de la IELCH, la Camila, que tal vez algunos de Santiago la conozcan, Camila Vergara. Y en verdad este evento, ¿por qué lo digo? No, esa no es es una foto. Bueno, en fin. Pero fue un evento que yo creo que me marcó mucho, porque era el primer evento al que veía personas luteranas de otro país. Muchos jóvenes se imaginarán como 1.500 jóvenes, entonces igual, digámoslo así, visualmente era una imagen muy, muy potente. Y bueno, quería compartirles igual, no sé si podemos ver las imágenes, pero si no, compartirles un pequeño video que resume un poco cómo fue este congreso. Tal vez algunos ya lo han visto, tal vez otros no. Entonces quería mostrarles un video bien pequeñito, de 3 minutos, de cómo se vivió este ambiente de este congreso. A ver si funciona el video. No, no hay sonido, Feña. No se está escuchando. O sea, por lo menos yo no. Sí, dame un segundo. Fue Ah, ya, sí.
Tenía apagado mi sonido, entonces no lo pueden escuchar ustedes. Ahora sí. Se ve un poco cortado, sí. Yo creo que si no lo podemos dejar ahí porque está como medio cortado, pero igual ahí ya muestra un poco de lo que fue como el ambiente. Gracias, Feña. Ahí vieron que hicimos como esta rosa de Lutero humana, que eso fue, yo creo que ese fue el momento como más potente. Era un congreso que duraba más o menos unos 6 días y tenía varios aspectos, o sea, temáticos, había partes como más de cosas así como de eventos culturales, y uno de esos días justamente era este día de salir como a la calle, como a mostrar un poco a la juventud, a la ciudad, y en ese momento fue que hicimos esta rosa de Lutero humana, y justo era como que estaba celebrándose los 500 años de la Reforma, entonces fue como algo un mensaje bien así potente. Me acuerdo que a mí eso me impactó bastante, y ahí está el Fabio y la Camila, y la otra foto de la Fran, que ese fue otro congreso, que fue el 2018, como les dije, se hace cada 2 años. Y bueno, ¿por qué les cuento esto del Congreso y todo? Porque eso fue un momento que me impactó mucho en mi vida de fe. Me hizo ver como que otra iglesia era posible de hacer, ver a tanta gente como tan comprometida y tan apasionada en lo que estaba haciendo. Que eso se contagie, creo yo, y yo lo sentí. Ver también tantos proyectos diferentes de la iglesia de Brasil, que ellos hacían trabajos muy diversos, o sea, había desde proyectos diaconales que trabajaban en el área de hospitales, eh, claro, con personas en situación de calle, habían diferentes grupos también, tal vez han escuchado este grupo incluso luterana, que tiene que ver con todo el tema LGBT dentro de las iglesias. No sé, me acuerdo de varios trabajos diferentes grupos moviéndose, haciendo cosas, y creo que eso me dio una visión muy diferente de iglesia. Y cuando volví a Chile, me quedé reflexionando mucho sobre eso. Yo había terminado recién mi carrera de historia, y en verdad estaba comenzando otro proyecto, quería hacer otra cosa, nada que ver, algo así relacionado a historia con turismo. Y ahí justo entre medio fue este tema del Congreso. Y lo único que en mi cabeza estaba era como esta idea de, me gustaría trabajar en la iglesia, hacer algo, desarrollar algo, en un aspecto así como lo están haciendo allá. Y, y fue todo muy rápido, porque imagínense, esto fue en julio del 2016, yo volví en agosto y pasé 2 meses pensando que si estudio teología o no, porque me gustaría como trabajar en la iglesia, hacer algo ahí. Y en octubre tomó la decisión de estudiar. Ya me acuerdo, estaba el Siegfried Obispo en ese tiempo, hablo con él. Eh, de alguna forma igual las cosas se dieron de una forma que fluyó muy bien. Y
conseguimos una beca y todo, me acuerdo, y ya en marzo, o sea, en súper poco tiempo, imagínense, de octubre, de tomar esa decisión, ya en marzo, estar en otro país, en Brasil, estudiando teología. Entonces fue algo bastante rápido. Y a veces pienso, y creo que los tiempos también siempre son diferentes. A veces pueden pasar mucho tiempo, uno necesita tener paciencia, otras veces parece que las cosas suceden más rápido. Y así, llegué a este mundo de la teología un poco. A esa foto también mostrarles, porque pude participar en un evento también. Ese fue el otro evento que participé internacional en Alemania, en Wittenberg, que también fue un espacio muy, muy enriquecedor. Éramos como 15 personas más o menos, y ahí era muy variado también. Habían de África, de Asia, de Indonesia, de Botsuana, de Estados Unidos, de Zimbabue, de Australia. Había gente de muchos lados. Y lo que fuimos fue presentar proyectos que habíamos hecho los jóvenes. No sé si se recordarán que había un proyecto que se llamaba Jóvenes Reformadores. Y ahí en la iglesia en Chile hicimos todo este proyecto ecológico de reciclaje. Que en Puerto Montt, que están estos basureros para separar basura y el tema del compostaje. Eso fue algo que tuvo que ver con este proyecto. De hecho, fue como la primera etapa que tuvimos de este proyecto. Y yo fui a presentar un poco como los resultados de esto a Wittenberg, junto con otros jóvenes de otros países, cada uno con sus respectivos proyectos. Entonces también fue un espacio muy, muy, muy bonito, muy enriquecedor. Ahí estaba presentando los proyectos, tenía varios temas. Salvación no se vende, estaba la creación no se vende, que ese era nuestro proyecto, y el ser humano no se vende. Eran como las 3 líneas de proyecto. Pero volviendo al tema de la teología, creo que sí, fue una decisión, digamos, un poco rápida, pero al mismo tiempo como muy, muy, ¿cómo decirlo? Como sentida de fondo, así como muy sincera, algo que realmente quería hacer y que me motivaba. Y pensando en este tema de la vocación, cuando también me enfrenté como a este tema, realmente esto es lo que quiero hacer, pensé como en todas las preguntas que se me vinieron a mi cabeza, y que tal vez a ustedes también se le vienen a la cabeza. ¿Qué es lo que quiero hacer realmente? ¿Con qué quiero servir y dónde? Por un lado me da miedo el futuro, me visualizo realmente en esto, cuál es mi motivación, y en esto, ¿dónde queda el amor? ¿Dónde queda la fe? Fueron preguntas que me siguieron un poco, a veces aún algunas aparecen por ahí, porque claro, uno no tiene las certezas ni nada sobre el futuro, cómo va a suceder exactamente, y eso a veces a uno le da miedo. Pero digámoslo así, que fue un aventurarse. Y en todo este proceso de estudiar teología, también quería compartirles un poco sobre este tema de la fe. Claro, pensar en teología, ser pastor, está muy ligado con la fe. Es como que uno casi hace como un link automático tal vez con eso. Pero hay muchos procesos por detrás y uno va cambiando, todos vamos cambiando, y uno se va haciendo nuevas preguntas. Antes, durante, y durante ese tiempo de estudios, yo ya llevo 4 años estudiando teología, también muchas preguntas me han surgido en relación a la fe, en relación a la vida en comunidad, en relación a lo que quiero hacer, cómo quiero enfocar mi trabajo. Y yo les quiero contar una experiencia, quizás es algo mucho más personal, y me cuestioné un poco si compartía esto o no, pero creo que es un espacio igual bonito este que tenemos acá, entonces me gustaría compartirlo. En este último tiempo he tenido como muchas preguntas de fe, muchos cuestionamientos. Tal vez algunos de los que están acá, creo que he conversado con algunos, con la Mary tal vez que está por ahí, que hemos conversado algunos temas. Sobre todo en este último tiempo, en el verano, leyendo cosas, y me pregunto, por un lado, qué significa Dios, qué es Dios, y cómo lo puedo entender en mi vida diaria, en mi realidad. ¿Qué tiene que ver eso con lo que hago también?
Y recientemente, más o menos en marzo, me acuerdo leyendo este texto bíblico, que para mí muchas veces estas palabras no hacían mucho sentido, un sentido tan profundo, o las leía y de repente, o sea, son palabras como que uno escucha quizás en el mundo de la iglesia tan frecuentemente que tal vez le perdemos un poco el sentido o no lo relacionamos con nuestra vida. Entonces quería leerle estos dos versículos que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Leyendo este texto, tuve una experiencia así un poco particular. Leyendo ese texto me tocó mucho en el momento que lo leí. Y de alguna forma hice una lectura. Tal vez los que son más expertos en la Biblia dirán, no, pero tal vez no tiene tanto que ver con eso. Pero hice una lectura para mi vida. O sea, fue un encuentro mío con este texto. Y de alguna forma entendí que Dios, o la vida, puedo decirlo así, nos muestra a este Jesús, a este Cristo, y este Cristo nos muestra una vida, esta vida eterna, que yo la traduzco como una vida abundante o como una vida plena, que es el deseo de este Jesús, demostrarnos que una vida plena, una vida eterna es posible. Y cuando como que hice ese link, esa traducción así en mi cabeza, fue como un wow muy fuerte. Me hizo hacer clic, no sé, de una forma muy, muy especial. Claro, estoy hablando algo muy, muy personal. Y me hizo darme cuenta, creo que al final, creo que lo único importante o lo más relevante, creo yo, es el poder vivir una vida, claro, feliz, creo, abundante, que transparezca amor, creo. Me hizo sentir muy agradecido por todo lo que tenía, como muy conectado con esta realidad, con lo que estaba alrededor mío, con las otras personas, con la naturaleza, con todo. Me hizo sentirme parte de un todo más grande. Y lo único que me hacía sentir era entregar amor a otras personas. Fue mi experiencia personal que yo tuve con este texto y solo se las quería compartir un poco. Porque tal vez en otros momentos ustedes también podemos tener experiencias de este tipo o hacer conexiones tal vez con cosas de nuestra vida diaria, no necesariamente un texto bíblico, puede ser otros textos incluso, o con personas conversando, que también es algo donde uno creo que hace muchas conexiones y se da cuenta de cosas. Y cómo esa realidad, creo yo, o lo que tenemos acá, de alguna forma siento yo que es esto divino, este Dios, hablándonos de alguna forma constantemente. Y creo que algunas veces tenemos que tal vez detenernos un poco más y parar a escuchar lo que un poco la vida nos está diciendo. Y creo que muchas veces nos podemos sorprender de cosas muy maravillosas que podemos encontrar ahí. Por eso igual en el devocional les hablaba de esto, de la fe, de la esperanza y del amor, del dejarse sorprender también por lo que la vida nos puede traer, así como también me pasó con esto de la teología, que yo nunca pensé en verdad estudiar teología antes, nunca pensé, creo que irme a otro país, específicamente a Brasil menos, a estudiar y estar haciendo lo que hago, y también tener estas sorpresas, encontrarme con personas que me han hecho cambiar también mi visión de mundo. Entonces, también es una invitación a ustedes también, tal vez a detener, en verdad a todos, a detenernos, a escuchar más y a reaccionar también, a dar una respuesta también a eso que estamos escuchando. Así que ese es un poco mi testimonio, reflexión que les traigo hoy día. Sí. Si quieren hacer preguntas, no sé, también bienvenidos, bienvenidas. Si algo no se entendió muy bien, porque igual, claro, en mi cabeza puede ser que todo suena medio lógico, pero tal vez para ustedes no tanto. Pero si quieren hacer preguntas, súper bienvenidos. ¿Sí? O si quieren compartir algo también. Sí.
Hola, Carl. Bueno, primero que nada, te tengo que agradecer de parte de todos por tu tiempo, por tu presentación, por compartirnos todo esto, tu proceso y, bueno, tu proceso personal que también nos contaste que se agradece mucho. Y ahora tenemos dos preguntas que escribió la Nati en el chat que te voy a leer por si las puedes responder de a una. Así que la primera pregunta, déjame encontrarla, es eh, si fue difícil para ti seguir tus sueños y si te costó estudiar teología. Gracias, Nati, por las preguntas. Sí, o sea, yo creo que primero me fue difícil como saber cuál es mi sueño, qué es lo que quiero hacer. Yo creo que eso fue lo que más me costó. Eh, yo creo que tiene que ver igual con, bueno, el proceso de cada uno personal, con la madurez que cada uno tiene, los entornos donde uno está, las experiencias que uno ha tenido, porque de repente si uno no ve cosas, estás medio que ciego y no te abres no tienes cómo abrirte a algo diferente, que tal vez ahí puede estar tu sueño, ¿no? Algo que te llame. Entonces, mi camino fue medio largo, sí, porque, como les conté, esto de salir del colegio, la arquitectura, después historia, después tener otro proyecto relacionado con historia y turismo, y después recién arqueología. Entonces fue un camino bien, con harto recodeco. Entonces yo creo que igual hay como un trabajo también, claro, interno de autoanálisis, de uno conocerse a uno mismo, y también de permitirse también tener experiencias, de escuchar, por ejemplo, esta experiencia de haber ido a este congreso de jóvenes, yo creo que fue un momento, esta experiencia que me marcó, porque vi cosas, escuché cosas, me permitió abrir, digamos, mi visión. Entonces, claro, creo que es un proceso igual personal de cada uno. Y el estudiar teología, sí, igual ha sido, yo creo que una carrera es complejo porque abarca muchas áreas, eh, eh, muchas áreas de la vida, ¿no? Porque un pastor igual, bueno, en teología igual, donde yo estudio igual se enfoca un poco, porque si estudias teología no necesariamente es porque vas a ser pastor, eso, pero donde yo estoy se enfoca el estudio teológico a lo pastoral, no tanto a lo académico necesariamente, que podría ser otra área. Entonces, uno abarca muchas cosas, desde un poco lo psicológico, el acompañamiento pastoral, después tienes todo el tema de los estudios bíblicos, de interpretación, o sea, yo creo que como del aspecto humano uno abarca bastantes cosas. Entonces, en ese sentido yo creo que sí es complejo. Eh, pero igual al mismo tiempo, eso no significa que sea difícil, así como que sea difícil llevarlo, pero sí complejo por lo que abarca. Y ha sido un tiempo, yo creo que de mucho crecimiento, de cambiar visiones de mundo, de ver las cosas. Tanto por estar en otro país, con otros compañeros de otras realidades brasileños, y por lo mismo, por lo que uno lee, por lo que uno ve, lo que uno hace, te va replanteando cosas sobre, por ejemplo, esto de la fe que les compartí a ustedes. Como en estos años igual yo me he dado cuenta que también mi relación con lo que llamamos Dios, con la vida, ha ido también cambiando. Sí. Entonces son procesos, sí. Ok, bueno, la siguiente pregunta es de la José y con esta vamos a cerrar. Así que Ya. la José se mandó una buena pregunta que dice, ¿cómo lo haces con versículos o ideales de la iglesia que tal vez son más conservadores o que no te hacen mucho sentido? Sí, gracias, José. Es una buena pregunta, es una buena pregunta. De hecho, yo creo que eh, como este cambio o cuestionamientos que he tenido en el último tiempo, yo diría el último año, tiene mucho que ver con esa pregunta que hace la José. Eh, como que llegó un momento en que tuve que ser honesto, algo muy personal, honesto conmigo mismo y como en relación a lo que dice la iglesia de repente o lo que llamamos dogmas también, o ciertas interpretaciones de la Biblia. Y uno yo creo que puede optar como hacerse el ciego, sordo y no seguir un poco así, o también optar por, ya, qué es lo que realmente yo pienso sobre eso. Y ahí me fui deparando, igual con leyendo cosas, eso yo creo que fue algo que me ayudó, y conversando con personas, como planteándole muy abiertamente como mis dudas, mis preguntas, que también existe dentro del cristianismo, así yo creo como en otras religiones,
existe una infinidad o muchas interpretaciones y diferentes formas de vivir el cristianismo. Yo creo que a veces uno no sabe o no conoce la diversidad de grupos que existen y diversidad de interpretaciones que podemos encontrar también dentro de la tradición cristiana. Y creo que eso me ayudó mucho, leyendo teólogos o personas que piensan sobre esto, que son, digamos, si lo queremos decir, más liberales o más progresistas, o que de alguna forma siento, a mí por lo menos, me hacen sentido en mi vida, con mi realidad, con lo que soy, con mi día a día, con lo que yo veo. Entonces, eso para mí fue algo que me ayudó mucho, porque en un momento sí, como que pensaba, hoy están estas interpretaciones bíblicas, o más el tema eran los dogmas de repente de la iglesia, como que se te pone una lista a veces, o de repente se presenta así, uno hace esa lectura, como de que necesitamos creer esto, en el fondo, para considerarnos cristianos. Pero también leyendo otras personas me doy cuenta que uno también puede interpretar sobre eso, puedes darle otra mirada, hacer otra lectura, y yo creo que eso me ha ayudado mucho en lo personal, me ha ayudado bastante como a llevar esto, y a lidiar también con ideas a veces más conservadoras que para mí no caben mucho, en mi vida por lo menos, que las respeto sí, pero que yo hablo así, para que me hacen sentido a mi vida, entonces igual tengo que ser como honesto conmigo mismo, con lo que pienso, con lo que creo y con lo que hago, entonces ese proceso igual a veces no es tan fácil, pero escuchando a otras personas creo que uno ahí de repente encuentra esos puntos y se inspira y le encuentra sentido. ¿Sí? No sé si respondí más o menos la pregunta, sí. Ahí está haciendo un gesto la Josefa, un corazón, así que creo que sí. Bueno, con esto terminamos la parte de preguntas, así que vamos a seguir trabajando en grupos con las preguntas que tú mismo nos diste, Carl, así que doy el paso a la Fernanda que les explique cómo funciona esto. Muy bien. Gracias, Pancho. Gracias, Carl.